Fue durante mi segundo año en la universidad cuando un joven en la universidad se acercó y me preguntó si podía hablar conmigo de lo que yo creía acerca de Jesucristo. Él había escuchado que yo creía en Jesús, que era un creyente, y quería averiguar más acerca de él y de lo que yo creía y del Evangelio. Así que acordamos encontrarnos en mi dormitorio y fue allí donde le conté todo lo que sabía acerca de Cristo y para que no sabía tanto en ese momento, y para mi gran sorpresa y deleite, antes de salir de mi habitación, oró para recibir a Cristo como su Salvador. Y esa fue mi primera experiencia de tener a alguien a quien le testifiqué que viniera la fe en Cristo. Pero al recordar ese día, porque fue hace bastante tiempo atrás, me pregunto qué le dije realmente a ese hombre acerca de Cristo o cómo le expliqué el Evangelio. Sé que no podría haber sido muy elocuente y claro, con respecto al mensaje del Evangelio, porque siendo yo mismo un nuevo creyente, no estaba bien versado en las diversas verdades del Evangelio. Porque esto ocurrió hace tanto tiempo atrás, como dije, que no recuerdo lo que le dije, pero conociéndome, sé que debo haber divagado y haber estado por todo el mapa de una gran cantidad de información intranscendente acerca de Jesús y la Biblia, porque así es como yo solía dar mi testimonio en esos días. Pero en ese día en particular, Dios en su misericordia usó lo que tenía que decir acerca de Cristo y el Evangelio, divagando y poco claro como pude haber sido, para atraer a ese joven a sí mismo. Sin embargo, a pesar del hecho de que Dios a veces usa presentaciones del Evangelio poco claras como la mía para traer a alguien a Cristo, no es la norma y nunca debe usarse como una justificación para no aprender a comunicar de una manera inteligente y clara el mensaje de salvación. Como ven, el Evangelio de Jesucristo no es una mezcolanza de hechos e informaciones bíblicas. Hay un contenido definitivo de ciertas verdades bíblicas que componen el mensaje del Evangelio, y es responsabilidad de cada cristiano saber ese contenido, de modo que cuando Dios abre una oportunidad, una puerta para que pueda dar una presentación completa del Evangelio, usted sabe qué decir. El apóstol Pedro lo expresó de esta manera en Primera de Pedro 3: si no santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia. Ahora, Pedro nos dice que siempre debemos estar listos para dar una explicación del Evangelio a cualquiera que nos pregunte qué creemos acerca de Cristo y por qué creemos lo que creemos. Y nos dicen, noten, muy importante, que debemos hacer esto con amabilidad y humildad. Nuevamente, el pensamiento es amabilidad y humildad, mansedumbre y reverencia, ¿verdad? Pero lamentablemente a menudo no es el caso. He observado cristianos discutir y no estar de acuerdo con los incrédulos sobre temas bíblicos que no tienen relevancia para el Evangelio, pensando que están compartiendo a Jesús, cuando en realidad no están haciendo nada por el estilo, simplemente están tratando de ganar una discusión. Recuerdo algunos creyentes italianos en Sicilia teniendo una fuerte discusión con algunos no creyentes, y yo no conozco la lengua, el idioma italiano para saber exactamente qué estaban diciendo, así que cuando les pregunté acerca de lo que estaban discutiendo luego, ¿verdad? Que les pregunté, resulta que se trataba de adorar o no a la Virgen María. Ahora, amigos, ciertamente está mal adorar a María. Eso no es una pregunta, pero hablar de ella en una situación de testimonio no es compartir el Evangelio. Y hay otros cristianos que
si bien pueden no discutir sobre temas bíblicos, permiten que su testimonio del Evangelio se desvíe con asuntos en la tangente y preguntas irrelevantes, como si la Biblia es o no la palabra de Dios, o qué sucede con aquellas personas que nunca han oído hablar de Cristo, que viven en la selva. ¿Qué pasa con esas personas? Ahora, esos son temas importantes, pero si no tenemos cuidado, podemos fácilmente pasar la mayor parte de nuestro tiempo tratando de responder preguntas como estas, discutiendo el hecho discutiendo en vez de compartir el mensaje del Evangelio. Y detrás de todas estas distracciones, ya sea que la gente lo reconozca o no, está Satanás. Él está intentando de asegurarse de que no se presente el Evangelio, que usted discuta cualquier otra cosa, ve el Evangelio, porque no quiere que el Evangelio se presente. Si él puede distraerlo de dar la verdad del Evangelio, discutiendo temas irrelevantes y discutiendo sobre cosas que no están relacionadas con la salvación de esa persona, entonces ha tenido éxito, como ha sucedido muchas veces. Yo he aprendido a través de los años algo que, una sugerencia práctica que quiero compartir con ustedes, que podría ser beneficiosa para ustedes. He aprendido que cuando alguien me interrumpe de compartir el Evangelio, que me hace una pregunta, de decirle, ¿sabes qué? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué no me dejas terminar lo que estaba diciendo? Y si eso es algo que quieres que veamos cuando termine, lo haré. Y la mayoría de las veces no lo es. Y así retorno a compartir el Evangelio, que es realmente lo importante. Como ven, lo que es más importante para testificar acerca de Cristo es el mantenerse enfocado para que usted explique claramente el Evangelio, para que las personas puedan entender cómo estar bien con Dios. Y eso nos lleva a nuestro estudio de hoy en Hechos 10, porque es aquí donde observamos a Pedro, al apóstol Pedro, diciendo a un grupo de gentiles incrédulos el mensaje del Evangelio. Como recordarán de mensajes anteriores en Hechos 10, gran parte del capítulo trata sobre un centurión romano gentil estacionado en Cesarea con el nombre de Cornelio, a quien Dios, a través de un ángel, lo instruye que vaya a llamar al apóstol Pedro para que pueda escuchar de él cómo ser salvo y perdonado sus pecados. Así que, siendo muy emocionado con esto, Cornelio no solo envía mensajeros a Jope, donde Pedro se hospedaba, pidiendo que él venga a Cesarea, pero Cornelio, tan emocionado que estaba de todo esto que sucedió, Cornelio también reúne a sus amigos más cercanos y a su familia, de manera que cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, él encuentra a todas estas personas gentiles esperándolos ansiosamente para escuchar lo que él tenía que decir acerca de Dios. Ahora, lo que hace esta situación que sea tan única y especial es que esta es la primera vez en la historia de la iglesia que un grupo de gentiles escuchará el mensaje del Evangelio. Y como lo revela este capítulo, recibir el mensaje del Evangelio y ser salvos. Como resultado de esto, se convertirán en parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo, que tendrá exactamente el mismo estatus espiritual que sus hermanos judíos. Sin embargo, nada de esto habría sucedido si Pedro no les hubiera predicado el Evangelio, porque las Escrituras dicen que la fe viene al escuchar y el escuchar la palabra de Dios. Es decir, Dios produce fe en Cristo cuando las personas escuchan la palabra de Dios acerca de Cristo, de Jesucristo, el salvación. Así que independientemente de cuán ansioso Cornelio y su círculo de gentiles habían estado, y para ellos
llegar a ser salvos tenían que oír de la salvación. No habrían sido salvos a menos que escucharan las palabras de Dios acerca de salvación en Cristo habladas por Pedro. Ahora, varias semanas atrás comenzamos a mirar las palabras de Pedro a estos gentiles, enfocándonos en las verdades bíblicas específicas que él les dijo, porque esas verdades bíblicas constituyen el contenido del Evangelio. Así que cualquiera que sea lo que Pedro proclamó a ellos, nosotros queremos saber, porque esta es la manera que aprendemos para compartir nosotros el mensaje de salvación. Vemos que cualquiera presentación del Evangelio debe tener exactamente las mismas palabras que Pedro usó. Aunque no sean iguales, pero el contenido debe ser similar a lo que Pedro dijo. Así que podemos ver que a lo mejor Pedro a lo mejor les dijo como un resumen en forma esquelética y resumida, lo que significa que Pedro ciertamente se habría expandido en estas verdades, así como tenemos la libertad de expandirnos en ellas cuando compartimos el Evangelio. Pero independientemente de lo mucho que digamos o lo breve que somos, las verdades básicas que Pedro proclamó son lo que debemos proclamar, porque estas son las verdades que componen el mensaje del Evangelio, y es solo por este mensaje de que la gente se salva. Como vemos en Hechos 10:36, dice: el mensaje que él envió a los hijos de Israel, predicando paz por medio de Jesucristo, que él es Señor de todos. Ahora, mientras que Pedro comienza a explicar el Evangelio, lo primero que él les dice a su audiencia es que el mensaje que Dios envió inicialmente al pueblo judío y lo que ellos como gentiles ahora van a escuchar es cómo estar en paz con Dios. Y que esto viene solo a través de Jesucristo. Y la razón por la cual Pedro comienza aquí con este tema de paz es que él quiere que estas personas entiendan desde el principio que ellos están en necesidad de Cristo. Ellos tienen una necesidad espiritual. En decirle a su audiencia acerca de la paz con Dios, lo que Pedro realmente le está diciendo es que ellos están ahorita mismo no en paz con ellos. ¿Por qué van a necesitar paz si están en paz con ellos? Necesitan la paz porque ellos no están en paz con Dios. Ellos están en contra de Dios. Y la razón por la cual necesitan estar en paz con Dios es porque esta paz únicamente puede venir a ellos a través de Cristo. Ahora, aunque Lucas no nos dice explícitamente esto, sin duda alguna, Pedro habría explicado esto a su audiencia, definiendo que ellos lo habían rechazado, que estaban viviendo de acuerdo a sus propias reglas, que habían rechazado su palabra, estaban en contra de Dios. Así que en todas las escrituras que vemos la misma verdad sobre nosotros mismos, que somos pecadores hostiles a Dios. En Romanos 5:10 nos dice: porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. En Romanos 8:7, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. En Efesios 2:3 dice: entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Se refiere a nosotros como hijos de ira. Vemos que todos nosotros estamos en contra de Dios, porque Dios es santo, y porque Él es santo, Él tiene que castigar el pecado. Él por ningún lado va a dejar al culpable estar bien, dice la Biblia. Estamos en contra de Él, estamos en guerra contra Él. No puedo
enfatizar esto lo suficiente, que cada vez que usted comparte el evangelio le tiene que decir a la persona que es pecaminosa y por lo tanto necesita la salvación del juicio de Dios. Esa es la gran necesidad, ese es el mensaje del evangelio, de cómo liberarnos de la pena del pecado que tenemos. No cómo tener una vida mejor o cómo mejorar nuestro matrimonio o cómo mejorar cualquier condición relacionada a mejorar nuestras condiciones ahora. No se trata de cómo hacer nuestro tiempo aquí en la tierra mejor. No, se trata de cómo salvarnos y prepararnos para la eternidad. Por lo tanto, es imperativo que informemos a las personas a las que le estamos testificando acerca de la condición pecaminosa de ellos. Y una cosa que he encontrado para ser muy útil en esto son los 10 mandamientos, para mostrar a la gente que que no pueden obedecerlos. Los 10 mandamientos son una expresión de la santidad de Dios. Y uno de los propósitos de estos mandamientos es revelar cómo nosotros constantemente los estamos violando. El propósito de la ley es enseñarnos que no estamos manteniendo la ley. Como vemos, todo el mundo, sin excepción, ha desobedecido todos estos mandamientos. Porque la Biblia, la palabra de Dios nos dice que hay que obedecerlo no solamente por fuera, pero sino también dentro en nuestros corazones. Es por eso que Jesús en el sermón del monte dijo que si odias a alguien en tu corazón, entonces eres culpable de asesinato en los ojos de Dios. No está hablando de físicamente matar a alguien. Si tienes odio en el corazón, de acuerdo a Dios, usted ha asesinado a esta persona. Y de la misma manera, un hombre que tiene pensamientos lujuriosos por otra mujer, entonces es culpable de adulterio ante los ojos de Dios. En el testimonio de una persona puede utilizar los 10 mandamientos para mostrar a un individuo que toda su vida ha sido una rebelión en contra de Dios, porque han hecho ídolos de cosas que han tomado el nombre de Dios en vano, han mentido, no siempre han honrado a sus padres, han codiciado muchas cosas que incluyen los pecados de orgullo, envidia y celos. Nadie los ha mantenido, todos hemos hecho ídolos de cosas nuevamente. Eso quebranta el primer mandamiento. Inclusive he escuchado a creyentes, todos hemos usado el nombre de Dios en vano a veces. Hemos mentido, no siempre hemos honrado a nuestros padres nuevamente. Todo esto incluye los pecados de orgullo, envidia y celos. Han asesinado a otros en sus corazones, han cometido adulterio en sus corazones y etcétera, etcétera. Esto es cómo empezamos cuando les contamos el evangelio, le compartimos el evangelio a otras personas. Comenzamos dejándoles saber que son pecadores, que están en una horrible posición en contra de Dios, en guerra con Dios. Y la única forma que pueden tener esta paz con Él es a través de Jesucristo. Como ven, el punto que Pedro está haciendo es explicando que Jesucristo produce la paz entre Dios y el hombre. Y él acaba de mencionar que esto a la gente para que vengan a Dios a través de Jesucristo. Él inmediatamente después de mencionar esto, le dice a su audiencia de más acerca de Cristo, específicamente quién es Él y lo que ha hecho en relación a salvación y cómo Él, Cristo, es la llave principal para la clave, la única clave para ellos estar en paz con Dios. Y esto es lo que Pedro continúa hablando, les dice quién es Jesucristo y lo que ha hecho. Quiero que vean cómo Pedro concluye su declaración en el versículo 36. Él lo concluye diciendo que Él es Dios de todo. Él está diciendo que
que Jesucristo es Dios de todos, de los gentiles, lo mismo que de los judíos. Como recuerdan, esta verdad de Dios no enseñando parcialidad es algo que Pedro utiliza cuando empieza su declaración en el versículo 34. Él dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace aceptación de personas. Y ahora él simplemente declara que el Dios que no es parcial no es otro que Jesucristo. Afirmando que Jesús es nuestro Señor, Pedro está declarando que Jesús es Dios, que es deidad. Esta es la verdad que el Nuevo Testamento declara una y otra vez. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 1, él dice, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Hebreos 1:3, hablando de Cristo, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados se sentó. Y me fascina Hebreos 1:8, dice, porque es Dios el Padre, hablando de Dios el Hijo, dice, pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino, y el jardín justo es el cetro de su reino. Colosenses 1:15 dice, al principio del versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible. Jesús un día le dijo a uno de sus discípulos, si me has visto al Padre. Si usted quiere ver cómo es el Padre, véame a mí, dijo Jesús. Como verán, la deidad de Cristo es la verdad esencial del Evangelio, porque si Jesucristo no es Dios, entonces no hay salvación, porque su expiación tuvo que ser infinita y eterna, la naturaleza para pagar el precio infinito y eterno del pecado, y eso solo puede lograrse a través de un Dios infinito y eterno. De manera que cuando usted comparte el Evangelio, usted tiene que decirle a la gente que Jesús es Dios, y no puede parar ahí. Además de decirle que Él es deidad, también le tiene que decir de su humanidad, de que Él es hombre completamente y sin pecado. Eso quiere decir que Él es Dios que se hizo hombre. Y eso lo vemos en los versículos siguientes. Noten en el versículo 37-38. Él dice a su audiencia, vosotros mismos sabéis lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea después del evangelio que Juan predicó. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret, como el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y él afirma que Jesús es el Señor. A Pedro les cuenta a estos gentiles acerca de la humanidad de Jesús. Él comienza diciéndoles algo que ellos estaban familiarizados con saber, los ministerios de Jesús, porque vivían en Sicilia, habrían sido, sin duda, habían oído sobre el ministerio público de Jesús en Galilea. Y Pedro se refiere específicamente al ministerio público de Cristo que comenzó justo después que fue bautizado por Juan el Bautista, cuando fue ungido por el Padre con el Espíritu Santo, lo que le permitió hacer buenas obras que incluía la curación física de los oprimidos por Satanás. Ahora, ¿por qué Pedro les está diciendo a estas personas sobre el ministerio público de Jesús? ¿Por qué es importante para ellos saber que Jesús sanó a las personas y echó fuera demonios? No es como si estas obras de Cristo tuvieran alguna relación con su salvación. Escuchen muy atentamente, es porque estas buenas obras verifican quién Jesús es, que Él es el humano Mesías predicho por los profetas. Específicamente por Isaías el profeta, quien predijo lo que el Mesías haría cuando él llegara. ¿Por qué? Porque para que el pueblo judío pudiera identificarlo,
Por ejemplo, leemos en ciertos pasajes como en Isaías 35, 5 al 6, dice, entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. En Isaías 29, 18, 19 dice, en aquel día los sordos oirán las palabras de un libro y desde la oscuridad y desde las tinieblas los ojos de los ciegos verán. Los afligidos aumentarán también sus alegrías en el Señor y los necesitados de la humanidad se regocijarán en el Santo de Israel. En Isaías 61:1 dice, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Todas estas cosas y estas buenas noticias que Jesús, buenas cosas que Jesús hizo, lo revelan como el Mesías muy humano que fue profetizado para venir. De hecho, irónicamente, fue las mismas obras que Jesús había hecho, que cuando se ponen atención a Juan el Bautista, que hizo que Juan tuviera algunas dudas momentáneas en cuanto a si era o no era Jesús el Mesías. Así que si usted tiene obras como, si tiene dudas como esto, creo que esto le ayudaría. Cuando Juan el Bautista estaba en prisión y él escuchó sobre las obras de Jesús, él le preguntó, ¿eres tú el que debemos esperar o debemos esperar por alguien más? ¿Eres tú mira, el que le está preguntando si es el Mesías? ¿Por qué Juan el Bautista, el mismo que cuando bautizó a Jesús dijo, aquí está el Mesías? Él dijo, este es el Cordero de Dios que vino al mundo. ¿Por qué Juan en prisión ahora tiene dudas sobre esto? Bueno, noten lo que estos versículos en Mateo dicen, que precipitan las dudas de Juan. Fueron las buenas obras de Cristo. Leemos eso, que cuando Juan, que estaba en prisión, él escuchó sobre las obras de Cristo. Y eso es cuando Juan, al escuchar eso, él mandó a algunos de sus discípulos a Jesús a hablar con él y preguntarle si él era el Mesías o si debían esperar por otro que viniera, que fuera el Mesías. Cuando Juan estaba en prisión, sus discípulos aparentemente podían visitarlo ahí, y él escuchó que Jesús estaba haciendo cosas buenas y con compasión, que estaba abriendo los ojos de los ciegos, haciendo que el cojo caminara. Y fueron esas cosas que le estaban preocupando a Juan, y le estaba haciendo preguntarse a sí mismo si este realmente era el Mesías. Y eso era porque Jesús no estaba haciendo las cosas que Juan le había dicho a las personas que el Mesías iba a hacer, específicamente ejecutar juicio. Esto lo vemos en Mateo 11, 4 y 5, que Juan les dijo, él le dice, y respondiendo, en Juan le estaba diciendo a sus discípulos, el que venga después de mí los va a bautizar en Mateo 3:11, él le estaba diciendo, el que viene después de mí va a juzgar, los va a bautizar con un fuego que no para. Y eso es lo que le está hablando del juicio, y eso no es lo que Juan está escuchando que Dios está haciendo. Sus discípulos le están diciendo que Jesús ha estado haciendo buenas obras, y él está confundido porque nuevamente le había dicho a sus discípulos que
el que viene después de él los va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. You know, él estaba esperando el juicio. Eso es lo que precisamente lo que el Viejo Testamento decía que el Mesías iba a hacer, que iba a ejecutar juicio, iba a hacer un juicio. Pero eso no es el único, la única obra del Mesías. La Biblia nos dice que van a haber dos venidas del Mesías. En la primera, Él viene a buscar y a salvar a aquellos que están perdidos, a los pecadores. Es en su segunda venida que Él va a venir a ejecutar su juicio en aquellos que están perdidos. Así que Juan no recordaba todas las cosas que los profetas estaban diciendo acerca del Mesías. Él recordaba ciertas cosas, pero no todo. Miren lo que Jesús le respondió en el Mateo 11, en el versículo 4 y 5. Y respondió Jesús, les dijo: id y contar a Juan lo que oís y veis. Los ciegos reciben la vista y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres se les anuncia el Evangelio. Ahora, lo sorprendente de la respuesta de Cristo a la pregunta de Juan es que él en realidad no responde su pregunta, porque al menos no directamente. Juan preguntó si Jesús era el Cristo o si venía alguien más que era el Cristo. Y note lo que hizo Jesús. Él simplemente citó de un número de diferentes pasajes del profeta Isaías que habló de las obras que el Mesías haría cuando él viniera. Daría vista a los ciegos, limpiaría a los leprosos, volvería a escuchar a los sordos, resucitar a los muertos y predicar el evangelio a los pobres. Él les dijo a los discípulos: regresen a Juan y díganles lo que han visto y oído. Simplemente mira a mi trabajo, estoy haciendo lo que tenía que hacer. El punto que Jesús estaba haciendo y el punto que Pedro está haciendo en su presentación del Evangelio es que las obras sobrenaturales de Jesús demuestran que Él es el Mesías y que por lo tanto que era un hombre, un verdadero hombre. Y la razón que esto es tan importante cuando estamos compartiendo el Evangelio, decir que Cristo es completamente hombre y Dios, esto es importante porque su gran trabajo no daría sentido si él no fuera el Cristo. Enfatizar que Cristo es tanto Dios como hombre. Y lo vemos que en Hechos 10:39 dice: y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén, y también le dieron muerte colgándole en una cruz. Pedro dice que él y los otros apóstoles son testigos oculares de todo el bien que hizo Jesús, lo que significa que en realidad lo vieron hacer estas cosas buenas. Y luego Pedro inmediatamente habla de lo mejor que Jesús hizo. Él les cuenta sobre la muerte de Cristo usando un lenguaje que expresaría su muerte como un castigo vergonzoso. Pedro le dice que también lo mataron al colgarlo en una cruz. A pesar de las buenas obras de Cristo en todo Israel, la mayoría de los judíos y sus líderes lo rechazaron y lo entregaron a los romanos para la crucificación. Y Pedro es muy explícito al describir su muerte como si estuviera colgando en una cruz, porque en realidad una cruz está hecha de un árbol. Y en Deuteronomos 21:23 dice: pues el colgado es maldito de Dios. Pedro lo expresó de esta manera porque él quería que sus audiencia de gentiles que entendieran que en su muerte Jesucristo fue maldecido por Dios.
Eso no quiere decir que Dios le dijo malas palabras a él. Eso es lo que nosotros pensamos cuando oímos de maldecir. Pero lo que quiere decir es que fue juzgado por el Padre, por Dios el Padre. Esto está hablando de juicio divino, pero no para cualquier pecado que Jesús hubiera cometido, porque Él no cometió ningún pecado. Pero que Él fue juzgado por los pecados de nosotros, fue juzgado por Dios el Padre en lugar de los pecadores, lo que significa que el Padre derramó su santa ira sobre Cristo, que no lo merecía, en lugar de nosotros que lo merecemos. Ahora, uno no nos sorprendería que Pedro entró en más detalles sobre esto, explicando con más detalles a su audiencia el significado de la muerte de Cristo, porque esto es lo que hace que el Evangelio sea tan buena noticia. Sabemos que Pedro debió haber explicado el Evangelio de esta manera. En 1 de Pedro 2:24 dice: y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Cuando Pedro dice que con sus heridas usted fue sanado, quiere decir que fueron los sufrimientos de Cristo en su muerte lo que provocó nuestra curación espiritual, que es otra forma de decir que la muerte de Cristo aseguró nuestra paz con Dios. Así es como comenzó Pedro su presentación del Evangelio, y ahora finalmente declarando a su audiencia por qué la paz con Dios viene solo a través de Jesucristo. Es debido a su muerte sustitutiva en el árbol. El doctor James Montgomery lo explicó de esta manera: ¿por qué es la muerte de Cristo una parte tan importante de la proclamación del Evangelio? La respuesta es que Él murió por nosotros en nuestro lugar, así como hizo la paz entre nosotros y Dios el Padre. Jesús hizo la paz, como dice el apóstol Pablo, compañero de Pedro, en otro lugar, tomando la ley que hemos quebrantado y que nos condenó y clavándola en la cruz. Nuestro pecado es como un gran muro entre Dios y nosotros. No podemos cruzarlo para hacer las paces con Dios. Estamos al otro lado de este muro, luchando contra Dios todo el tiempo. ¿Cómo se puede remover esa pared? La cruz es la respuesta de Dios. En la cruz Dios tomó nuestro pecado, lo puso sobre Jesucristo y lo castigó allí. Jesús no murió por sí mismo. Él no había pecado, no murió simplemente porque era un hombre. Él murió por nosotros, porque Jesús es Dios e infinito. Su muerte tuvo un valor inagotable. Cuando confiamos en Él, viniendo a Dios sobre la base de su muerte, nuestro pecado es eliminado, y lo que era antes de una relación de hostilidad se convierte en un vínculo de paz. Amigos, cuando está compartiendo el Evangelio con alguien, el significado de la muerte de Cristo debe explicarse claramente, porque su muerte es la base de la salvación, y es fe en su muerte que pronto le dirá qué deben hacer para ser salvo. Mientras que la muerte de Cristo es el corazón del Evangelio y la base para la salvación de uno, también hay que hablar de lo que sigue inmediatamente a su muerte, su resurrección, que es exactamente lo que hace Pedro. En Hechos 10:40 dice: a este Dios lo resucitó el tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Habiendo hablado de la muerte de Cristo a manos de los hombres, Pedro dice que Dios anuló su maldad al levantarlo de la tumba el tercer día, y concediéndole que aparezca a algunos de sus seguidores como él, que realmente comieron y bebieron con él.
Lo que está diciendo Pedro es hacerles saber que la resurrección de Cristo no es un mito o el producto de la imaginación de nadie. Realmente sucedió y él debería saberlo porque él y algunos otros tuvieron el privilegio de pasar tiempo con él, con el Cristo resucitado, incluso de comer con él para que estén calificados para ser sus testigos. Ahora, la razón por la que Pedro quiere que comprendan que la resurrección de Cristo realmente sucedió es porque su resurrección lo que es el anuncio del Padre de que Él ha aprobado la muerte sustitutiva de Cristo por los pecadores y que su santa ira ha sido satisfecha por la muerte sustitutiva de Cristo y que Jesucristo es ciertamente el Hijo de Dios. Años más tarde, el apóstol Pablo escribiría a los Corintios: si Cristo no ha sido resucitado de la muerte, entonces nuestra predicación es vana y tu fe también es vana. Y si Cristo no ha resucitado, todavía estás en tus pecados. Como ven, la resurrección de Cristo es la manera en que el Padre nos dice que Él ha aceptado el castigo de Cristo por nuestros pecados, para que podamos tener la seguridad de que, habiendo confiado en Cristo como nuestro Salvador, nunca seremos castigados por nuestros pecados. Es la manera de Dios de decir que Cristo, siendo juzgado por las personas, por los pecados de las personas, es lo que nos da salvación. Y ahora, ¿y por qué es importante saber eso? Porque vendrá un día en el que Dios juzgará a las personas por sus pecados. Y eso es lo siguiente que Pedro les dice a la audiencia que le escuchaba en Hechos 10:42. Y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos, habiendo comenzado diciendo a los gentiles sentados ante él que eran pecadores y que estaban en guerra contra Dios, Jesucristo, y que Jesucristo es Dios quien que se hizo hombre para poder morir en el árbol y terminar esta guerra, y al ser juzgado en lugar de los pecadores, y que Dios lo resucitó entre los muertos para mostrar que había aceptado su muerte expiatoria. Ahora Pedro les dice: ¿por qué esto es tan importante? Es porque viene un día en que Jesucristo, el Señor de todos, será juez de todos. Y todos nosotros estaremos delante de Él y Él va a juzgar a los vivos y a los muertos. Es decir, vendrá un día cuando todos se presentarán ante Jesucristo, serán juzgados por sus pecados. En Hechos 17:31 dice: porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. ¿Y por qué se acerca este día del juicio? Pedro dice que a él y a sus compañeros apóstoles se les ha ordenado que proclamen el evangelio, que exactamente lo que están haciendo. Él está proclamando el evangelio. Como ven, si no nos arrepentimos y no confiamos en Cristo como nuestro Salvador, vamos a experimentar a Cristo como nuestro juez. Hay solamente dos únicas opciones: Cristo será nuestro Salvador o será nuestro juez. Ahora, en este punto, Pedro ha terminado de explicar el evangelio a su audiencia. Él les dijo que son pecadores que necesitan ser reconciliados con Dios. Él les dijo que Jesucristo es Dios que se hizo hombre para que Él pudiera morir en una cruz como castigo por el pecado de los pecadores. Les dijo que Cristo resucitó de entre los muertos, declarando que el Padre está satisfecho con su castigo por los demás. Y Él les dijo que Cristo un día va a juzgar a los pecadores.
En Hechos 10:43 él le dice, de este dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en él recibirá el perdón de los pecados. Esa es la manera que Pedro concluye diciéndoles cómo escapar de este juicio venidero. Estas palabras son en realidad la invitación de Pedro para que sus oyentes respondan a lo que él ha dicho al confiar en Cristo para su salvación. Él les dice que lo que acaban de escuchar acerca de Jesucristo es algo de lo que hablan los profetas del Antiguo Testamento, porque todos atestiguan que si uno cree en el Mesías, entonces Dios perdonará sus pecados. Ciertamente, al decir esto, Pedro estaba pensando en las palabras de Isaías 53:11, que dicen que debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho por su conocimiento. El justo, mi siervo, justificará a muchos y castigará las iniquidades de ellos. Del mismo modo, Pedro debe haber tenido en cuenta Jeremías 31:34, que dice, perdonaré su maldad y su pecado no lo recordaré más. Cuando Pedro les dice estas palabras a su audiencia, todos los que creen en Cristo reciben el perdón de los pecados. Les está pidiendo que crean en Cristo y que también los invita a creer. Eso es exactamente lo que deben hacer cuando presentan el Evangelio a alguien. No puedes simplemente darles el contenido del Evangelio sin decirles cómo apropiarse del Evangelio para ellos mismos. Entonces debemos decirle a la gente que si quieren estar en paz con Dios, si quieren que sus pecados sean perdonados, entonces deben creer en Cristo, deben confiar en su muerte solamente por su salvación, y en base a eso hay arrepentimiento. Arrepentimiento es parte de la salvación. Hay que arrepentirse de nuestros pecados, hay que dejar nuestros pecados a un lado y venir a Cristo por nuestra salvación, contando en Él, confiando en Él por su muerte, que Él fue juzgado por nuestros pecados. Y si creemos en eso, entonces Dios perdonará nuestros pecados a medida que Cristo se convierte en nuestro Salvador. Amigos, lo que acaba de escuchar hoy día es el contenido del Evangelio. El hombre es un pecador. Cristo, el Dios hombre, murió en lugar de los pecadores y resucitó para probar que su muerte fue aceptada por el Padre. En el futuro habrá un juicio de pecado en el que Cristo será ese juez, y la única manera de ser liberado de este juicio de la ira no diluida de Dios es arrepentirse de su pecado y confiar en Cristo como Salvador. Este es el Evangelio, y esto es lo que debemos decirle a las personas para que puedan aprender cómo escapar de la ira de Dios. Entonces, aprender esto, aprenda esto, absórbalo y ponga esto en práctica cuando Dios le abra la puerta para que presente el Evangelio a alguien. Ciertamente usted tiene la libertad de poner estas verdades en sus propias palabras, pero asegúrese de cubrir estos puntos básicos teológicos que Pedro ha compartido con nosotros. De otra manera, usted no ha compartido el Evangelio. Pero es muy posible que hayan personas aquí que nunca hayan confiado en Cristo. Eso lo entiendo. Es muy posible. Nuevamente, que hayan personas que no hayan confiado en Cristo como su Salvador. Entonces, en la providencia de Dios, Él lo ha traído aquí hoy día para que escuche cómo ser salvo. Así que arrepiéntese y crea en Cristo. ¿Qué significa eso? Deje a un lado el ser egocentrista. Venga a Cristo. Confíe en Él por el perdón de los pecados. Crea en Él que lo que Él hizo en la cruz lo hizo por usted. Le urjo que haga eso. La vida es muy corta. Uno se va así como nada.
y estará en eternidad un día. Ya sea usted estará en eternidad con Cristo por siempre o va a ser juzgado. Voy a cerrar en oración y luego Joel vendrá con una canción. Padre, te damos gracias que tenemos la oportunidad hoy día de escuchar el Evangelio. Te damos gracias por el Evangelio, Señor. Te damos gracias que podemos entenderlo. No es tan duro que no lo podamos comprender. Yo oro por todo creyente aquí hoy día que puedan, que compartan estas palabras, que lo absorban en sus vidas y lo compartan con otras personas. Oro, Señor, por toda persona aquí hoy día que no haya confiado en ti como su Señor y Salvador, que nunca se haya arrepentido. Oro que esto sea para salvación para ellos. Oro esto, Señor, que solamente tú puedes abrirle su corazón y salvarlo, Señor. Oramos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.